Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte de la clase. ¿Sí? Como les decía, la discusión que me interesa o el problema que me interesa focalizar ahora es especialmente en el contrato social, por así decirlo, en el acto que tiene lugar, ¿sí? Para que el soberano o el futuro soberano adquiera la soberanía, ¿sí? Y este es el problema, lo vamos a volver sobre una cosa que estuvimos discutiendo la clase pasada, y después vamos a avanzar un poco más, ¿sí? Para ver una vuelta de tuerca, por así decirlo, de la Hobbes a esta cuestión, ¿sí? Recuerden el problema que estuvimos viendo la clase pasada, la cuestión que estuvimos viendo la clase pasada, relacionada con ¿sí? El acto, ¿sí? digamos así, en el que tiene lugar este contrato. Si el pasaje clave era este pasaje que yo les había copiado, ¿sí? Que está en el capítulo 17, y donde después, hacia el final, digamos, y donde les había destacado este pedacito, digamos así, de esa discusión, ¿sí? Donde dice Hobbes, ¿sí? Este acto, ¿sí? Dice, es como si cada uno dijera a todos, ¿sí? Autorizo y transfiero a este hombre o a esta asamblea de hombres mi derecho a gobernarme a mí mismo, con la condición de que vosotros transferiréis a él vuestro derecho y autorizaréis todos sus actos de la misma manera. ¿Qué es lo importante acá? Bueno, esto que estuvimos diciendo en el video de hace un momento, ¿sí? El soberano no es parte, ¿sí? Según esta formulación, ¿sí? El soberano no es parte del acto que lo constituye como soberano, ¿sí? Y esto que parece, ¿sí? Una cuestión accesoria, para Hobbes tiene un papel clave, ¿sí? Entonces la idea es, el soberano recibe la soberanía, ¿sí? Es un tercero, una tercera parte que recibe la soberanía, producto de un contrato que todas las personas, ¿sí? Realizan entre sí, en el cual cada uno transfiere, ¿sí? Su derecho a gobernarse a sí mismo, ¿sí? Al soberano, a condición de que los otros hagan lo mismo, ¿sí? ¿Y por qué esto es clave? Bueno, por lo que estuvimos diciendo hace un momento, en el otro video, ¿sí? Que el soberano no recibe la soberanía como parte del contrato, que lo instituye como tal, sino que la recibe como un regalo. Y por lo tanto, la norma moral que se le aplica no es la norma de la justicia, porque el soberano no puede actuar de forma injusta, ¿sí? Porque eso requeriría violar los términos de un contrato, pero él no es parte de este contrato. ¿Sí? Recuerden la justicia tal como la entiende Hobbes en el capítulo 15, ¿sí? La tercera ley de naturaleza, ¿sí? Que dice que la justicia consiste, ¿sí? En cumplir la palabra, cumplir los contratos, ¿sí? Entonces, el soberano no es parte de ese contrato que lo instituye como tal, y consiguientemente no puede violar los términos de ese contrato, ¿sí? Esto, ¿sí? Según la formulación del capítulo 17. Esto era lo que habíamos visto en la clase 6, ¿sí? Ahora, en esta clase yo les quiero, ¿sí? Les copié, digamos así, una segunda, digamos así, una segunda cuestión, hoy hice un segundo pequeño PowerPoint, ¿sí? Donde les traje a cuento esto, ¿sí? Hobbes en el capítulo 20 del libro, ¿sí? Discute, acá vean, digamos, que estamos haciendo este picoteo, vamos a verlo en esos términos, ¿sí? Del texto, no lo estamos leyendo como una novela, ¿sí? Sino yo lo que les estoy diciendo es, ¿sí? Poniendo la lupa, digamos, poniendo el foco de atención en algunas cuestiones de los diferentes capítulos que más me interesan. Por ahora, ¿sí? Son el capítulo 13, 14 y 15, las cosas que estuvimos discutiendo, ¿sí? El capítulo 17, ¿sí? Por esto que acabamos de mencionar hace un momento, ¿sí? Y ahora, ¿sí? El capítulo 20 del libro, sobre todo las primeras partes, ¿sí?
básicamente los dos primeros párrafos del capítulo. ¿Sí? ¿Qué es lo interesante o lo importante de este capítulo? ¿Sí? Que Hobbes distingue dos modelos de soberanía. ¿Sí? Lo que él llama soberanía por adquisición y soberanía por institución. ¿Sí? Básicamente, la soberanía por adquisición es, por así decirlo, la que tiene lugar en un acto de conquista. ¿Sí? No en el modelo que vimos recién, sino en la conquista. ¿Sí? Ahora vamos a discutirlo un momento. Y la soberanía por institución, en cambio, es la que tiene lugar en el contrato social, ¿sí? Que es el que se ajusta al capítulo 17. Lo importante, ¿sí? Es que para Hobbes, en ambos modelos, ¿sí? Se da el fenómeno de que el soberano no adquiere obligaciones contractuales para con sus súbditos, ¿sí? Y por lo tanto no puede ser injusto, dado que la injusticia consiste en la violación, en el incumplimiento de un contrato, de un pacto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo entiende la soberanía por adquisición. Dice, un Estado por adquisición es aquel en el que el poder soberano se adquiere por la fuerza. Y por la fuerza se adquiere cuando los hombres singularmente o unidos por pluralidad de votos, por temor a la muerte o a la servidumbre, autorizan todas las acciones de aquel hombre o asamblea que tiene en su poder sus vidas y su libertad. ¿Qué significa esto, básicamente? El modelo de la soberanía por adquisición, el modelo de la conquista, es el siguiente. Luego de una guerra, ¿sí? Digamos así, las personas del territorio conquistado, ¿sí? Le juran obediencia, le prometen obediencia al soberano. ¿Sí? Y el soberano, a condición de este acto, de esta promesa, ¿sí? Les perdona la vida, digamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? El soberano en este modelo, ¿sí? No, digamos así, tiene una pequeña, si ustedes quieren, obligación contractual que cumple inmediatamente. ¿Sí? ¿Cuál es esa obligación? Perdonar la vida a sus futuros súbditos. Digamos, el soberano se comportaría de forma injusta si le prometieran obediencia y acto seguido los pasara por las armas. ¿Sí? Entonces, el soberano no tiene que matarlos, ¿sí? Y esa es la razón por la cual, ¿sí? Los futuros súbditos le van a prometer obediencia. ¿Sí? Ahora bien, en tanto el soberano inmediatamente les perdona la vida, ¿sí? El soberano queda liberado de cualquier obligación contractual ¿sí? Respecto de estos futuros súbditos. ¿Sí? Este es el modelo de la soberanía por adquisición. Hay otra cuestión acá que, digamos, si tenemos tiempo, les voy a enfatizar, si hay tiempo, la verdad, porque es un problema, pero bueno, que es la idea de este contrato se hace por miedo, y Hobbes piensa que esto no es un problema, pero en general mucha gente piensa que sí lo es. ¿Sí? Pero por ahora eso lo estamos dejando de lado. ¿Sí? Si puedo, les voy a hacer un pequeño video sobre este tema, y si no, quedará para otra ocasión. ¿Sí? Lo interesante y lo importante en este contexto es que el modelo de la soberanía por adquisición, que es el modelo de la conquista, ¿sí? El soberano no adquiere obligaciones contractuales vis-a-vis o ¿sí? Respecto de sus futuros súbditos. Y después Hobbes contrapone este modelo con el modelo de la soberanía por institución, ¿sí? Que define de la siguiente forma. ¿Sí? Este género o dominio está en el texto del capítulo 20 a continuación del anterior, ¿sí? Al principio. Este género o dominio o soberanía difiere de la soberanía por institución solamente en que los hombres que escogen su soberano lo hacen por temor mutuo y no por temor a aquel a quien instituyen. Pero en este caso se sujetan a aquel a quien temen, ¿sí? En el anterior, digamos, en el de adquisición. ¿Sí? Pero dice Hobbes, en ambos casos lo hacen por miedo, lo cual se ha advertido por quienes consideran nulos aquellos pactos que tienen origen, perdón, que tienen su origen en el temor a la muerte o a la violencia. Si esto fuera cierto, nadie en ningún género de Estado podría ser reducido a la obediencia. ¿Sí? Dice, es cierto que una vez instituida
o adquirida una soberanía, las promesas que proceden del miedo a la muerte o a la violencia no son pactos ni obligan cuando la cosa prometida es contraria a las leyes. ¿Sí? Bueno, y sigue. ¿Sí? Este es digamos así, parte de la discusión que da Hobbes sobre esta cuestión de si los contratos por miedo son o no inválidos. ¿Sí? Este es un tema que, digamos, si puedo, les voy a mencionar en un futuro video, si tenemos tiempo, digamos, sobre todo. ¿Sí? Lo que me interesa en este contexto es que dice Hobbes, en el caso de la soberanía por adquisición, difiere del otro, del de la soberanía por adquisición, ¿sí? Difiere solamente, dice, en que los hombres que escogen su soberano lo hacen por temor mutuo y no por temor a aquel a quien instituyen. ¿Sí? En el caso entonces de la conquista, en el caso de la soberanía por adquisición, yo temo al soberano, ¿sí? Temo que me va a matar, tengo miedo de que me pase por las armas y entonces le prometo obediencia. Y el soberano, acto seguido, ¿sí? Me perdona la vida, ¿sí? Y queda liberado de cualquier tipo de obligación contractual que él pueda tener para conmigo. ¿Sí? En el caso de la soberanía por institución, en el caso del modelo del contrato social, ¿sí? Es el modelo donde, digamos, del capítulo 17, es el modelo donde el soberano recibe la soberanía como un regalo. ¿Sí? Las personas se temen mutuamente, ¿sí? Y por eso prometen obediencia a un tercero que es el soberano. ¿Y por qué se temen mutuamente? Bueno, porque están en el estado de naturaleza, y en el estado de naturaleza es un lugar, ¿sí? Donde, como vimos, es una guerra de todos contra todos. ¿Sí? Entonces, dado que el estado de naturaleza es un lugar ¿sí? inseguro, ¿sí? En el cual, ¿sí? Básicamente, por más que tenga muchos derechos, no puedo disfrutar de esos derechos, ¿sí? Las personas deciden renunciar a este derecho a autogobernarse, renunciar a hacer con lo que quieran con su vida, ¿sí? Y le regalan este derecho, ¿sí? Al soberano a condición de que los otros, ¿sí? Las otras personas hagan lo mismo. ¿Sí? Y este es el contrato social, digamos, en el cual el soberano no tiene ningún tipo de obligación contractual para con sus súbditos. ¿Sí? Entonces, lo que importa, a los efectos de, ¿sí? de nuestra discusión en este momento, es que en los dos modelos, el modelo de la conquista, la soberanía por adquisición, y el modelo del contrato social, la soberanía por institución, ¿sí? En ambos casos el soberano no puede ser injusto. ¿Sí? Entonces, acá, ¿sí? Está este problema que les dejo. ¿Puede el soberano ser injusto? Para Hobbes, esto es ¿sí? Una cuestión que para Hobbes es central, y como vimos, la respuesta es no. ¿Sí? No puede ser injusto, porque ¿sí? Básicamente el soberano no tiene obligaciones contractuales para con sus súbditos, y por lo tanto no puede violar los términos de un contrato, y por lo tanto no puede comportarse injustamente, porque actuar de manera injusta consiste en violar un contrato. ¿Sí? De ahí se sigue que el soberano, digamos así, no puede comportarse mal, vamos a ponerlo en esos términos. ¿Sí? No, no se sigue eso, porque el soberano puede ser ingrato. ¿Sí? Si el soberano, ¿sí? hace cosas, por así decirlo, con los cuales los súbditos no están de acuerdo, ¿sí? Uno diría, el soberano está haciendo algo mal. ¿Sí? Por ejemplo, si, digamos así, no está gobernando en beneficio de los súbditos, y si no está gobernando en beneficio propio. ¿Sí? Digamos así, un problema, por ponerlo en una terminología anacrónica, ¿no? De la época de Hobbes, si el soberano es corrupto, vamos a ponerlo en esos términos. ¿Sí? Si el soberano es corrupto, significa que no está a la altura de las circunstancias que ustedes quieren, pero esto no significa que está siendo injusto. ¿Sí? Porque injusto está definido, ¿sí? En términos precisos por Hobbes, y consiste básicamente en violar los términos de un contrato. Y en ninguno de los dos modelos
el de soberanía por adquisición y el de soberanía por institución, el soberano tiene obligaciones contractuales para con sus súbditos. ¿Sí? Bueno, voy a dejar por acá, por este momento, y en todo caso, voy a ver si les dejo como, digamos así, como consigna, si ustedes quieren, esta idea de la injusticia, pero esto es clave, ¿sí? Esto es algo que es central en Hobbes y que me interesa que ustedes lo tengan bien, digamos así, bien presente cuando leen el texto. Bueno, dejo por acá por este momento y les mando un saludo.